¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Lunes de Semana Santa, una semana totalmente distinta. Semana Santa confinados en casa, pero con una noticia que invita al optimismo. Estar ahí en casa da sus frutos y esa curva del COVID-19, los nuevos contagios, pero sobre todo el número de víctimas mortales sigue a la baja. Aquí en Canarias entra en vigor un nuevo sistema de recuento de casos, aunque Tenerife sigue siendo la isla con más incidencia. Eva Trujillo. Sí, la forma de contar los casos cambia. A partir de hoy el área de salud pública nos va a facilitar los datos en función de la dirección que aparezca en nuestra tarjeta sanitaria y no en el lugar donde se produzca. Aún así, Tenerife sigue siendo la isla con más casos. En total acumula 1.080 contagiados de COVID-19. Enseguida vamos con las cifras. El presidente de Canarias comparece, lo va a hacer la próxima semana en el Parlamento, a petición propia. Hoy se reunía con los distintos grupos parlamentarios, también con los cabildos y con la Federación de Municipios de Canarias. Sobre la mesa de trabajo está el ir preparando ya ese día después el impacto del coronavirus aquí en Canarias. Óscar Herrera. La mayoría de partidos políticos respaldan al Gobierno de Canarias, que exige a Madrid un plan específico de reactivación económica y mayor endeudamiento para poder hacer frente a la emergencia social y económica como consecuencia del COVID-19. La incidencia del COVID-19 se está reduciendo en prácticamente todas las comunidades autónomas. El Comité Científico del Gobierno de España se prepara para un posible escenario no muy lejano, dicen, en el que el uso de las mascarillas pueda ser obligatorio para todos. Madrid, Miguel Vega. Sí, está sobre la mesa, pero el gobierno ha asegurado que no obligará por el momento a usar esas mascarillas, mientras que no pueda garantizar el acceso a ellas a toda la población, pero sí recogerá esta propuesta en el protocolo de la fase de transición, que todo apunta comenzará pronto, según el ministro de Sanidad, debido a esos últimos datos esperanzadores. La cifra de contagios es la más baja de los últimos 15 días y la tasa de aumento se sitúa en el 3%, pero la gran noticia siguen siendo las altas. Ya superan los 40.000 en todo el país. Eso en el resto del Estado, pero aquí de vuelta a Canarias, nueva reunión hoy del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria y dentro de las duras cifras que deja este virus, los datos son cada vez más esperanzadores. Por ejemplo, en cuanto al contagio, una sola persona llegó a contagiar hasta 8. Ahora el cambio, la cifra en el archipiélago es de 0,6. Es decir, cada persona con el virus contagia de media a una persona o incluso a nadie. Con los datos geográficos y sanitarios de Canarias en la mano, el comité propone trasladar al Gobierno central la posibilidad de que las normas para salir del confinamiento sean distintas aquí en Canarias. Sobre todo para poder responder. Hemos visto muchos controles a pie de calle, pero desde el aire es bastante llamativo. Las fuerzas de seguridad detectan a un hombre desde el aire saltándose el decreto del estado de alarma, el helicóptero toma tierra y los agentes bajan y se acercan a él para sancionarle. Ocurrió en la zona del Médano, en Tenerife. Y no olvidemos que es Semana Santa, pero no lo parece, con todos en casa y sin turistas. Las playas de Canarias presentan una imagen inédita para estas fechas, completamente vacías. Los empresarios hacen también sus cuentas y no creen que hasta 2022 se recuperen del todo, se recuperen los datos turísticos que teníamos antes de la crisis sanitaria. En deportes, la crisis del coronavirus amenaza también con conducir al fútbol español al mayor conflicto laboral que se recuerda. Guerra abierta entre clubes y futbolistas, lo que es lo mismo, patronal y trabajadores, llevado eso al mundo del fútbol. Tras unos primeros intentos de alcanzar acuerdos amistosos por parte de algunos equipos con sus plantillas, ambas partes han decidido actuar como colectivo para defender sus intereses. Todo ello en un momento de máxima tensión entre Federación y la Liga, a cuenta de las fechas y de las condiciones para el regreso a las competiciones. Bueno, vamos a empezar ya este lunes. Canarias estrena un nuevo sistema de recuento de los datos que deja el COVID-19. Cambia el criterio para contar, pero la tendencia se mantiene. Tenerife sigue siendo la isla con más casos detectados. Eva Trujillo, unos datos que además siguen bajando. Cuéntanos.
Sí, de hecho, en las últimas 24 horas en Canarias los casos se han incrementado en tan solo 27 si los comparamos con las cifras de semanas anteriores. Y como bien dices, el sistema a partir de hoy cambia. El área de salud pública a partir de ahora nos facilitará los datos en función de la dirección que aparezca en nuestra tarjeta sanitaria. Les pongo un ejemplo. Si en la tarjeta sanitaria de ustedes figuran como residentes en la isla de Tenerife, pero les detectan el caso, la enfermedad en la isla de La Gomera, van a figurar en el listado de la isla de Tenerife y no en esta última. Decir también que Tenerife es la isla que a día de hoy acumula más casos, son 1.080 y 56 fallecidos. También seguimos muy pendientes de las residencias de mayores, en concreto de la residencia de Tegueste, donde en la tarde de ayer se producía el traslado de 13 usuarios. Ya ha entrado también la UME a realizar labores de desinfección y hay 10 usuarios que se encuentran aislados con medidas extremas de seguridad en el propio centro. A la espera también de conocer el resultado de uno de los test que se le ha hecho a otra trabajadora y recordar que en este centro hasta el momento han habido 5 fallecidos. Por ello, la Consejería de Sanidad aúna esfuerzos y extrema la vigilancia, en concreto en esta residencia de mayores de la isla de Tenerife. En los planes del Gobierno para las próximas semanas está incluir el uso de la mascarilla como algo obligatorio para todos, al menos en las primeras semanas en que se vaya levantando el confinamiento. Los farmacéuticos proponen, lo han hecho hoy al Gobierno de Canarias, una manera de gestionar la entrega de mascarillas. Sería a través de receta médica para controlar los acopios de material innecesario. Las farmacias canarias se prestan a colaborar en la distribución ordenada de las mascarillas. De momento es solo una propuesta. En estos momentos no hay disponibilidad de mascarillas en la oficina de farmacia. Hemos hecho una propuesta que se está evaluando y sopesando en estos momentos para que sea a través de la prescripción de receta electrónica como se controle las mascarillas que se pongan a disposición de los usuarios. Ante la falta de stock, los precios de estos materiales para luchar contra el COVID-19 en algunos casos se han disparado. Las farmacias también piden al Ministerio de Sanidad que intervenga. Desde nuestro Consejo General y para evitar especulaciones con los precios, se ha propuesto al Ministerio que se regule estos productos sanitarios, tanto su precio de costo como su precio de venta. El Gobierno central ha asegurado que garantizará el abastecimiento y controlará su precio después de que el ministro de Sanidad dijera que está estudiando extender el uso de las mascarillas a toda la población para prevenir contagios. Pues ese uso de las mascarillas está sobre la mesa del Gobierno de España, de eso se está hablando mucho estos días, pero hoy también se ha tratado otro asunto que levanta además controversia. Miguel Vega, te saludamos de nuevo en Madrid, buenas noches. Esa es la pregunta, ¿se puede obligar a un paciente que es asintomático a cumplir con el aislamiento? En eso está trabajando en estos momentos el Ministerio de Justicia, en determinar cómo proceder en cada caso. Por el momento, el Gobierno se plantea aislar en instalaciones públicas a personas asintomáticas que no puedan garantizar su aislamiento para evitar posibles nuevos contagios. De esta forma, empezaría esa fase de desescalada o transición que podría estar muy cerca en los últimos días. Los datos reflejan un cambio de tendencia de la pandemia en nuestro país. Aunque ya superamos los 135.000 positivos confirmados, el incremento cada día es menor. En las últimas 24 horas solo se han registrado 4.273, un incremento del 3%, pero la misma tendencia se realiza en los fallecidos, 637 en el último día, pero es el dato más bajo de desde el 24 de marzo. Encontramos mejores noticias en las altas que ya superan las 40.000. Significa que el 30% de los contagiados ya se han curado. La tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas y esta bajada se refleja también en la bajada en el número reproductivo básico, que lo que nos indica este número es el número de casos secundarios que se están produciendo a partir de cada uno de los casos confirmados. Es muy buen indicador epidemiológico.
El ministro de Sanidad ha asegurado que estos buenos datos son el resultado de las medidas del estado de alarma. Por eso es el momento de redoblar el esfuerzo y no relajarnos. El Gobierno seguirá comprando material de protección sanitario con valor de 845 millones de euros y ha cerrado un contrato para suministrar más de 60 millones de mascarillas. En cuanto a su uso, al uso de mascarillas, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha confirmado que por el momento no obligará a la población a usarlas mientras que no se pueda garantizar su suministro, pero estudiará la recomendación realizada por la Organización Mundial de la Salud para prevenir posibles nuevos contagios, medida que también tendrá en cuenta en la fase de transición, ya que prepara el Gobierno, y hoy el ministro de Movilidad ha recordado que la vuelta a la normalidad será de forma escalada y bajo criterios de salud pública. Victoria para España en la primera batalla de la guerra contra el COVID-19. Comienza ahora un nuevo y largo combate. Ante la duda de si es necesario el uso común de las mascarillas, dice el Gobierno que no se exigirá más de lo que se pueda dar. Estamos trabajando en el marco de este proceso de transición y de desescalado en un conjunto de medidas. Esta es una de las que está contemplada, no está decidida. Cuando está decidida vamos a comunicarla a la ciudadanía. Quienes sí deben llevarlas ya, los profesionales del transporte en Canarias este martes pueden recogerlas. En las oficinas de correos en función de la dirección postal de los beneficiarios. Y en cuanto a los inmigrantes que a pesar del estado de alarma siguen llegando a nuestro país desde interior, se argumenta que la tramitación de sus expedientes se hará siguiendo el procedimiento ordinario. Si ese expediente es a lo que vamos finalmente fuera de una expulsión por una irregularidad, etcétera, al día de hoy no pueden materializarse porque las fronteras están cerradas. En ese sentido, entraría en el sistema de acogida. Marlaska también ha explicado que cuando y cómo proceda, Interior considerará enfermedad laboral el COVID-19 a los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad que la hayan contraído en el ejercicio esencial de su trabajo. En España la situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo la más complicada, con 38.700 positivos desde que comenzó esta crisis, pero también ya con más de 17.000 altas médicas. Le sigue Cataluña, 26.800 positivos y justo 10.000 recuperados. En cuanto al resto de comunidades, Castilla-La Mancha acaba de superar los 10.600 casos acumulados. Castilla y León está por encima de los 9.000. Como ven, todas las comunidades y ciudades autónomas tienen casos registrados de COVID-19. Con más de 206.000 test rápidos, Madrid es la comunidad que más prueba de detección del coronavirus recibe del Ministerio de Sanidad. Complementarán a los PCR primeramente en hospitales y en residencias de ancianos. Además, la región también obtiene más de 10 millones de material sanitario con mascarillas, guantes, gafas de protección, dispositivos de ventilación mecánica o soluciones hidroalcohólicas. Por otro lado, en la Comunidad de Madrid se está haciendo un mayor control en las residencias de mayores, procurando separar los positivos de los que no están enfermos y evitar así la expansión del coronavirus. La idea de 2 enfermeras del 112 hace más llevadero el ingreso de los pacientes en el hospital de campaña del IFEMA. La biblioteca Resistiré, gestionada por voluntarios y creada con donaciones particulares e institucionales, se ha convertido en todo un emblema de esta pandemia. La capacidad de transmisión del virus del COVID-19 aquí en Canarias ha bajado mucho, un 0,6. Para que se hagan ustedes una idea, el 14 de marzo, uno de los días más críticos de esta crisis sanitaria en Canarias, la capacidad de contagio era del 8,3. Es decir, de un caso positivo, algo más de 8 personas podían contagiarse. El Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria ha comunicado que también bajan el número de hospitalizaciones y de ingresos en las UCIs. Con los datos geográficos y sanitarios que plantea Canarias y que tiene el archipiélago en la mano, el comité propone trasladar al Gobierno central la posibilidad de que las normas para salir del confinamiento sean diferentes aquí en Canarias. Y esta mañana el Gobierno ha continuado con la ronda de trabajo, de contacto, reuniones con los grupos parlamentarios, las administraciones locales también, para coordinarse en la respuesta que las administraciones brindan a esta crisis del coronavirus. El presidente ha anunciado que la próxima semana ya, Óscar Herrera comparece a Ángel Víctor Torres en el Parlamento. Sí, será el próximo martes 14 de abril. El presidente Ángel Víctor Torres comparecerá a petición propia para dar cuenta de esa gestión
por el COVID-19. La mayoría de partidos políticos se han alineado con el gobierno autónomo para pedir a Madrid un plan específico que sirva para reactivar la economía y para reclamar también al gobierno central y a Bruselas mayor capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma para poder hacer frente a la crisis socioeconómica por culpa de la pandemia. Canarias requiere de un plan específico, un plan en el que se recojan sus necesidades, sus especificidades. Canarias es región ultraperiférica, Canarias vive del turismo, por lo tanto conocemos qué requiere Canarias. Le hemos pedido al presidente que nombre ya un comité especial donde la comunidad educativa junto con la administración educativa trabajen de forma unida y conjunta de cómo se tienen que resolver las muchas cuestiones, los muchos interrogantes que tienen en estos momentos las familias y los profesores. Exigir a Sánchez la utilización de los 4.500 millones de euros de superávit que las administraciones canarias tienen ociosos en los bancos. Nos preocupan los 78 millones de euros de las partidas de la Agenda Canaria pendientes de 2019. La intención de confiscar el superávit de cabildos y ayuntamientos. Planteamos una apuesta por el consumo local. Seguimos apostando por el impulso a los servicios públicos, la sanidad, la educación y la dependencia. Y además nos planteamos una vez más que en Canarias tenemos que hacer uso de la RIC para generar empleo de calidad. Trasladamos la posibilidad de generar un segundo pago extraordinario antes del 10 de mayo del próximo mes, en torno al 20-25 de este mes, para que ninguna familia abocada a un ERTE a lo largo del mes de abril se quede sin cobrar la parte que corresponde pagar al Estado. He planteado que haya una exigencia al Gobierno de España y también en la Comunidad Canaria para un plan de choque para atender a las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, para los parados, y también para activar a los autónomos y a las pequeñas empresas. Desde Ciudadanos le hemos transmitido una vez más al presidente Torres la preocupación de nuestros sanitarios que siguen sin sentirse lo suficientemente protegidos. También la necesidad de realizar más test al personal sanitario y también a todos aquellos que están en casa como casos sospechosos de coronavirus. El presidente Ángel Víctor Torres también se ha reunido con la Federación Canaria de Islas y con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios. Los alcaldes han reclamado al Gobierno que libere ya los fondos contra la pobreza y que permita a las administraciones locales disponer de su propio superávit para poder hacer frente a la emergencia socioeconómica que comienza a aflorar ya en los municipios. Desde la FECAN, los ayuntamientos hemos vuelto a manifestar el que los fondos del superávit, de los remanentes de tesorería que aglutinamos, se puedan gestionar precisamente por las entidades locales. Creemos que es totalmente necesario que podamos liberar en su totalidad estos fondos para poder atender todas las necesidades de la población. Y los cabildos canarios han pedido hoy a la Unión Europea que relaje, flexibilice la regla de gasto y permita el endeudamiento de estas administraciones locales, también las insulares. Ha sido uno de los puntos tratados. Ana Ramos estuvo allí en la reunión de la FECAI celebrada hoy. Ana. En la asamblea extraordinaria celebrada entre los cabildos y el Gobierno de Canarias se ha insistido de nuevo en la necesidad de contar con material necesario para que se puedan realizar pruebas diagnósticas en todas las islas. En lo económico, la FECAI solicita a la Unión Europea que se flexibilicen las reglas de gasto y se facilite el endeudamiento para garantizar la liquidez y así poder dar cobertura a los servicios básicos. En la misma línea se propone un plan de choque en el que participen Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos para tomar decisiones conjuntas que ayuden a reactivar la economía del archipiélago. Hemos trabajado en la necesidad de disponer de recursos para que Europa, que en este momento está resistiéndose a flexibilizar la regla de gasto, y el Gobierno de España, que a su vez sea capaz también de permitir junto con Europa el endeudamiento necesario de las corporaciones locales, del mismo modo que la utilización del superávit. Bueno, y a esta hora la Consejería de Sanidad del Gobierno canario acaba de actualizar los datos. Vamos a conocerlos. Eva Trujillo, datos de esta crisis sanitaria. Cuéntanos.
Sí, pues hasta las 8 de esta tarde hay un acumulado en Canarias de 1.730 personas. En total se han producido 192 altas y 88 fallecimientos. Si hacemos una comparativa con las 24 horas anteriores, los casos se incrementan en 81 y han perdido la vida 3 personas más. Como decimos, en total 1.730 personas están afectadas en estos momentos de COVID-19 en el archipiélago. Gracias, Eva. Son los últimos datos que se acaban de actualizar. Hablábamos del endeudamiento. El Gobierno de Canarias coincide con ayuntamientos en pedir a la Unión Europea esa capacidad para poder gastar más. Para el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, la fórmula de los eurobonos sería la más rápida, la más justa. El Ejecutivo canario cree que la descentralización de las compras ha servido para agilizar la llegada de material sanitario. Es uno de los 4 aviones que Canarias recibe estos días con material sanitario. Se han invertido 21 millones de euros. Aunque no tenemos todos los recursos que precisamos, hemos mejorado mucho la disponibilidad de material después de que hemos organizado como Gobierno de Canarias, digamos, la búsqueda de material en el mundo. El confinamiento llegará a su fin de forma gradual. El Gobierno canario pide suficientes mascarillas para todos. Creo que el uso de mascarillas, digamos, en la medida que vayamos desconfinando progresivamente a la población, se va a imponer. El consejero de Hacienda estima que el impacto del virus en la economía canaria va a ser serio. 600.000 camas turísticas en Canarias que echaron la llave y así 30 o 40.000 negocios de ocio, de restauración. Canarias pide a Europa que ayude con eurobonos. La necesidad de que el endeudamiento no solo sea de Canarias o de España o de los países del sur, sino de la Unión Europea para poder captar dinero a precio justo. Una deuda que servirá ahora para rescatar a la población. El presidente canario va a comparecer ante la Diputación Permanente para informar de la gestión realizada durante esta crisis sanitaria y eso será, como hemos escuchado antes en la conexión con nuestro compañero, el próximo martes, día 14. Lo ha confirmado además el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, que también preside la conferencia de la Asamblea Legislativa Regionales de toda la Unión Europea y que se reunía, lo hacía por videoconferencia hoy, con la presidenta de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos de toda España. Con ella ha hablado de la situación de 2 parlamentos de nuestro país por la incidencia del COVID-19 en su actividad. Matos mantiene un diálogo permanente con las regiones de toda la Unión Europea para establecer un frente común. En este sentido, va a canalizar el intercambio de diagnósticos y de propuestas entre Europa y los parlamentos autonómicos españoles. Esta semana se reunirá esa Diputación Permanente. Fijaremos un calendario de comparecencias del Gobierno en la Cámara para dar explicación de la gestión de la crisis del coronavirus y que esas comparecencias se iniciarán el martes día 14, el primer martes después de Semana Santa, con la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias. 2 de cada 10 trabajadores han sufrido un ERTE, son las últimas semanas, últimos días. Aquí en Canarias, más de 6.000 empresas se han visto obligadas a su aplicación después del parón brusco que sufrió la actividad económica. Hoy vamos a conocer en primera persona, más de cerca, cómo lo ha vivido el grupo FSV. Es una empresa de alimentación. Obligadas a cerrar o, en el mejor de los casos, a reducir costes y personal. Es la situación que atraviesan muchas empresas canarias. Se decretó el estado de alarma, ha sido estar pendiente todos los días de las noticias, de los nuevos decretos legislativos y a medida que han ido saliendo de la noche a la mañana hemos tenido que tomar medidas, entonces ha sido una incertidumbre completa sin tampoco tener el total de la información. Se han quedado con el 20% de sus clientes. Eso ha provocado que tengamos que reducir en todos los costes y entre ellos pues el personal. Y muy a nuestro pesar, porque es una empresa que lleva ya 28 años, pues hemos tenido que poner en ERTE a personas que llevan con nosotros toda la vida. Esta situación es temporal y que los volveremos a incorporar una vez pues esto se empiece a reactivar. Esta pausa ha roto su previsión de crecimiento anual, pero se muestran optimistas. Confiamos en que podremos recuperarnos de esta crisis y que, por supuesto, volveremos a los ratios que veníamos cumpliendo, que además es una lástima porque venía siendo un muy buen año. Más de 6.000 empresas han presentado un ERTE en Canarias, afectando a más de 220.000 trabajadores.
Y lo que son las cosas, hoy ha comenzado una Semana Santa atípica por completo. En estas fechas las playas y los hoteles de Canarias estarían llenos de familias disfrutando de sus días libres. Hoy la imagen es totalmente distinta. El confinamiento, Elena Díez, deja una estampa, Elena, histórica inédita en la costa Gran Canaria. Sí, con este confinamiento se cierra la temporada de invierno de la manera más brusca posible. El año pasado Canarias recibió en Semana Santa más de 600.000 turistas. Hoy esa cifra es cero. Tampoco podíamos imaginar hace un año que hoy veríamos esta imagen. Las playas de Gran Canaria completamente vacías cuando deberían de estar llenas de turistas y de familias. La incertidumbre sobre todo es enorme de cara a la temporada de verano. Los hoteles, por ejemplo, se plantean abrir cuando tengan altas previsiones de ocupación. Gracias, Elena. Y esto que van a ver ustedes son nuevas imágenes de cómo Santa Cruz de Tenerife está viviendo este confinamiento. Unas imágenes captadas desde un dron en las que no se aprecia pues casi movimiento en la calle, donde antes había atascos casi a diario, ahora apenas pasan coches. Las entradas, lo que están viendo, de la capital tinerfeña, eso sí, permanecen desiertas, pero se establecen controles de tráfico rutinarios para velar porque todo el mundo cumpla con las medidas de este estado de alarma. Y la Policía Nacional continúa también vigilando las ciudades a vista de pájaro. Estas corresponden al centro también de la capital tinerfeña, plena Semana Santa, calles vacías. Llama especialmente la atención la imagen de la playa de las Teresitas. Fíjense, en estas circunstancias normales, estaría prácticamente llena, nada que ver con como la vemos a día de hoy. Y esta es la principal vía de acceso a Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria. Un taxista grababa esta secuencia pues con calles inusualmente vacías por el confinamiento. Miles de turistas ocupaban esa zona en cualquier día del año y más aún habría sido más alta la afluencia en este domingo, en este lunes de Semana Santa. Bueno, ya ven, inusual, inédito, además de una crisis sanitaria, nos enfrentamos también a su consiguiente crisis económica, efecto colateral directo. La Confederación Canaria de Empresarios calcula que el sector turístico canario no se va a recuperar, dicen, por completo hasta 2022. Desde esta organización piden al Gobierno que se condonen, que se perdonen los impuestos a pequeñas empresas que estén en apuros. Con los hoteles así, vacíos, Canarias acabará un año de pobres cifras, 5,5 millones de turistas. Los empresarios advierten, la recuperación será lenta. Recuperar las cifras que teníamos el año pasado, por ejemplo, pues yo espero que en 2022 las volvamos a tener. 2021 será un año de recuperación. Y como los hoteles no van a recuperar el lleno de golpe, los empresarios piden reincorporar poco a poco a las plantillas. La causa de la fuerza mayor no va a caer con el levantamiento del estado de alerta, sino que va a decaer cuando volvamos a tener aviones llenos de turistas deseando volver a Canarias. Una crisis que pone a prueba también la resistencia económica de autónomos y pequeñas empresas. Tienen una capacidad de aguante muy limitada y afectan a una enorme cantidad de personas, de tejido productivo y de empleo. Por lo tanto, nuestro deseo es que se adopten medidas con urgencia y, desde luego, que empecemos a hablar de eximir de impuestos. La Confederación Canaria de Empresarios ve positiva la vuelta a la actividad de algunos sectores, como la construcción, prevista para después de Semana Santa. Desde que se conociera el primer positivo en Fuerteventura, hace ya un mes se han registrado 36 casos en la isla, donde no se ha tenido que lamentar, buena noticia también, María Asensio, ha sido ningún fallecimiento. Así es, ningún fallecido aquí en Fuerteventura y se igualan por el momento las altas y los casos activos en 18 personas. Parece que poco a poco se empieza a estabilizar la situación aquí en la isla, donde, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura, se han realizado ya 300 test y se podría llegar en los próximos días al 1.000.000 de pruebas realizadas. Hoy el presidente Blas Acosta informaba en rueda de prensa de la reestructuración del presupuesto para este 2020 para afrontar esta nueva situación socioeconómica provocada por la crisis del coronavirus. Además, informaba de varias medidas para paliar la crisis que están sufriendo en el sector primario, como la creación de un mercado virtual para la venta a domicilio de estos productos que se podría poner en marcha a finales de esta misma semana.
se ha acordado la reestructuración completa del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura para poner los recursos al servicio de la sociedad majorera. Serán líneas de actuación donde vamos a intentar diversificar la economía. Vamos a continuar en Fuerteventura, en otro rincón paradisíaco, además, que estos días tiene sus problemas también de logística básica. En total son 6 personas las que residen en el islote. Cada semana está previsto que la Guardia Civil lleve hasta el islote de Lobos estos víveres que son facilitados en mayor parte por familiares que están en Corralejo. El supermercado más cercano está precisamente en esa localidad costera de Corralejo. Las fuerzas de seguridad del Estado también vigilan desde el aire que se cumpla el decreto de estado de alarma. Como están viendo en esta secuencia, imágenes tomadas en la zona del Mérano en Tenerife, sancionan a quien incumple las normas y es divisado incluso desde el aire. También la Policía Nacional ha detenido a una mujer en Santa Cruz de Tenerife tras comprobar que se trataba de la tercera vez ya que le imponían una sanción por incumplir ese decreto de estado de alarma. Viajaba en un vehículo y la única justificación que dio a los agentes en el momento de ser interceptada es que iba a dar un paseo. Y desde la isla del Hierro, este principio de Semana Santa llega con buenas noticias también con respecto a la pandemia global del coronavirus. Eduardo Pulido con los datos, no hay nuevos casos. Eduardo, desde el 24 de marzo. Sí, hay dos buenas noticias. Por un lado, con la nueva forma de contabilizar los datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en el Hierro hemos pasado de tener 3 casos activos a solo 1. Y por otra parte, hay que subrayar que por 13º día consecutivo no hay nuevos contagios de COVID-19 en la isla. Es cierto que el Hierro tiene un panorama francamente positivo, pero hay que recordar que las restricciones siguen vigentes y, como ha dicho el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, saltarse el confinamiento sería un acto de terrible irresponsabilidad. Vamos a conocer como cada noche la historia de 2 isleños que viven fuera del archipiélago en la sección Al otro lado de Canarias. Jaime Calvo nos cuenta desde Carolina del Norte, en Estados Unidos, el país con más número de contagios ahora mismo, que la mayoría de los padres de sus amigos norteamericanos está más preocupado de las consecuencias económicas que tenga el virus que de la propia salud. Y David Alfonso, desde Luxemburgo, explica que pese a que hay bastantes contagios en el país, ahí en Luxemburgo padres e hijos pueden salir a pasear juntos por la calle. Luxemburgo es uno de los países más pequeños de Europa. Con algo más de 600.000 habitantes, el número de afectados por el COVID-19 supera los 2.800. Han fallecido 30 personas y se han recuperado 240. Aquí en Luxemburgo se puede salir a la calle cuando tienes niños pequeños, a caminar, no puedo decir a disfrutar el día, pero sí que es verdad que sí que se puede pasear manteniendo una distancia de 2 metros. No se pueden apretar las manos y la comunicación verbal tiene que ser apartada. No se puede estar cerca. No pueden haber aglomeraciones de personas de más de 3, 4 individuos y eso se lleva a rajatabla. Estados Unidos tiene más de 337.000 afectados, de ellos 2.600 se encuentran en Carolina del Norte. En todo el país han fallecido más de 9.600 personas, todo ello en una población de más de 327 millones de habitantes. En teoría estamos en cuarentena, pero esta cuarentena es que a partir de las 8 todo el mundo tiene que estar en sus casas y tal, a no ser que tengan justificante de trabajo. Pero por lo demás todo el mundo sigue haciendo vida normal. Hablando con padres de mis amigos aquí, americanos, ellos ven la situación de España y dicen que ellos nunca van a llegar a esa situación, ¿sabes? Que la economía en Estados Unidos no se puede parar ni nada de eso y que básicamente ponen a la economía por delante de la propia salud. Bueno, salud. Mirando al mundo nos quedamos, porque las cifras globales de esta pandemia no paran de crecer en todo el planeta. Hay ahora mismo más de 1.300.000 casos y 72.000 personas han perdido la vida. El dato positivo es el de las altas, que ya ascienden a 273.000.
Estados Unidos suma más de 347.000 positivos, está por encima de los 10.000 fallecidos. Los datos estables de China sitúan al país asiático ya en el sexto lugar en número de contagios. Alemania ya supera los 100.000 casos y tiene además la tasa de letalidad más baja, con apenas el 1,6%. En Francia, con menos contagios que en Alemania, ha batido su récord diario de fallecidos para sumar un total de 8.000. En Italia, ya por debajo de España, en contagios, la cifra de fallecidos es de 16.500. El primer ministro británico Boris Johnson tardó mucho en tomar medidas contra el coronavirus, pero muy poco en sufrir sus efectos con dureza. Ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos por las dificultades que está sufriendo para recuperarse de su infección por COVID-19. Desde el gobierno afirman que Johnson seguirá al frente del Ejecutivo, pero las reuniones de momento las dirigirá el ministro de Exteriores, Dominic Raab. Esto no ha disuadido a la población londinense, que ante el buen tiempo ha decidido en alto número saltarse el confinamiento, obligando a la policía a aumentar sus esfuerzos. En Francia, la tasa de fallecimientos se incrementa, al tiempo que se está realizando una investigación con lombrices de agua para tratar de encontrar una manera de disminuir la dependencia de respiradores en humanos. En Nueva York, el punto más infectado de Estados Unidos, el alcalde Bill de Blasio dice que esta crisis es similar a la de la gripe española o a la de la Gran Depresión del siglo pasado, mientras que el personal sanitario neoyorquino protesta por la falta de equipos de protección. Muy lejos de allí, en Grecia, un muy joven pianista ha compuesto el que ha llamado Vals de la Enfermedad. Y también miramos al mar porque 35 personas llegaron esta madrugada al muelle de Arguineguín, en el municipio gran canario de Mogán, en el sur de la isla. Fueron rescatados en alta mar por una patrullera de la Guardia Civil en esa patera donde viajaban. Entre esos ocupantes, 5 menores de edad. A estos últimos se les aplica un protocolo, es distinto al de los adultos, que incluye familias de acogida. Los menores extranjeros que llegan a nuestras islas en patera, sobre todo a Gran Canaria, entran en el plan de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno canario. Los menores son trasladados, en este caso, a los centros, a dispositivos de emergencia que tenemos montados, porque ya la propia red de protección no podía asumir la cantidad que tenemos de menores extranjeros, ¿no? En colaboración también con el Ayuntamiento de Moya, de la Villa de Moya, que amablemente nos ha ofrecido esas instalaciones, y hemos abierto ahí un 5.º dispositivo de emergencia. Se atiende de manera especial a aquellos menores que lo son de forma evidente, y más aún si no vienen acompañados. No es habitual, en este momento solamente llegaron 3 menores de esas características, no acompañados, porque sí que han llegado menores también de esas características, pero que sí que venían acompañados por sus mamás. Con lo cual, en este sentido, solamente ha habido 3 menores menores evidentes, y que en este momento están con familias acogedoras. Desde que comenzó el Quédate en casa, han aumentado las solicitudes para ser familia de acogida. Fue una avalancha. Y desde aquí también quiero agradecer y poner en valor, porque en el momento en el que se decretó el estado de alarma, muchas familias contactaron con la Dirección General para ofrecerse. Casi 700 menores están integrados en los programas de atención a los más jóvenes del Gobierno canario, en los que la solidaridad también es un eslabón muy importante. Tras registrarse 12 contagios y que el juez Arcadio Díaz decretase el cierre del SI, el Centro de Internamiento de Barranco Seco en Gran Canaria, ya está completamente desalojado. Los últimos migrantes que quedaban, todos ellos positivos en COVID-19 y asintomáticos, han sido realojados. Lo mismo ha ocurrido con el resto de personas que se encuentran repartidos entre hoteles, residencias escolares, polideportivos y centros sanitarios. Ninguno de ellos estaba contagiado antes de llegar a Canarias. Contrajeron la enfermedad a través de los trabajadores del centro. Ninguno de los migrantes que ha llegado recientemente a Canarias está enfermo. Las cifras en La Palma siguen dando la razón al confinamiento. Solo un nuevo caso positivo, Javier Sánchez, en las últimas horas ahí en La Palma. Javier. Con la nueva metodología de conteo son ahora mismo 66 los casos activos que se encuentran en la isla de La Palma, al que hay que sumar esa persona que dio positivo en la jornada de ayer de las 28 muestras que se llegaron a enviar a Tenerife. Una lista a la que hay que añadir esas 4 personas que se encuentran en unidad de cuidados intensivos y las 3 personas que se encuentran en planta. El resto se encuentran en confinamiento domiciliario y evolucionando favorablemente. Lo cierto es que este trabajo de confinamiento ha llevado
nuevamente a ese encuentro entre fuerzas de seguridad y también sanitarios en el Hospital General de La Palma. Un aplauso mutuo que no solo es para ellos, sino también se destina a todos esos servicios esenciales que día tras día siguen acudiendo a su puesto de trabajo. Toda la gente que está trabajando, que no está en su casa, está expuesta a contagiarse. Y eso no lo ve casi nadie, pero hay que dar las gracias a todos, porque gracias a ellos podemos comer, podemos echar gasolina a los vehículos. Haciendo otra lectura de los datos y miramos la incidencia que se ha acumulado en los últimos 14 días, vemos que el mayor número de casos por cada 100.000 habitantes lo tiene Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra con entre 319 y 622 casos. Le siguen Cataluña, Aragón y Castilla-León, entre otros, y en menor medida está Canarias, con esos entre 54 y 79 casos por cada 100.000 habitantes. En Lanzarote, las últimas cifras tan solo han contabilizado un único positivo en COVID-19. El nuevo sistema de recuento de la Consejería de Sanidad Pública reduce el número de casos en la isla y pasa en Salvador Cruz de 70 a 58 casos acumulados. Cuéntanos. Esa es, Paco Luis, buenas noches, la última cifra difundida por la Consejería de Sanidad. En estos momentos aquí en Lanzarote hay 58 casos acumulados por coronavirus. ¿Por qué ha descendido el número de afectados de 70 a 58? Según la información facilitada por la Consejería, porque desde hoy el recuento se hará teniendo en cuenta el lugar donde el paciente ha contraído la enfermedad y no su lugar de residencia. Un dato más, Lanzarote lleva 3 días consecutivos registrando un único positivo cada día, y para que todos podamos disfrutar de una de las mayores colecciones de arte abstracto de la segunda mitad del siglo XX, los centros turísticos abrirán las puertas, eso sí, virtuales, del MIAC Castillo de San José. Hemos abierto de forma virtual el Castillo de San José para que la gente pueda disfrutar de nuestra obra de arte abstracto, que es una de las mayores obras de Canarias del siglo XX, y queremos pues mostrarla y que todo el mundo pues pueda disfrutar. Durante esta crisis sanitaria seguro que muchos de ustedes han quedado con el billete en la mano. En estado de alarma, la mayoría de los vuelos están cancelados y por ley los consumidores tenemos derecho al reembolso de lo que nos costó ese billete. Al tratarse de una situación excepcional, esta misma semana el Gobierno ha aprobado un Real Decreto con algunas matizaciones y letra pequeña sobre esa normativa. Sobre las reclamaciones por cancelar un alojamiento, un hotel, todo depende del destino del viaje. Algunas asociaciones de consumidores ya han denunciado a varias compañías aéreas por negarse a reembolsar el importe de un vuelo que ha sido cancelado. Aunque la aerolínea puede ofrecernos un bono para gastar en otro momento, el cliente tiene la última palabra. La obligación legal de las compañías aéreas es reembolsar el dinero en 7 días. No hay otra indemnización, solo la cuantía total del billete, aunque también puede ofertarle al consumidor el cambio por unas fechas posteriores, pero será siempre a voluntad del consumidor, será el consumidor quien elija una modalidad u otra. Otro caso es el de un viaje combinado, es decir, un paquete de vuelo, alojamiento e incluso excursiones, adquirido por ejemplo a través de una agencia de viajes. El reembolso será total o parcial dependiendo de que a la agencia los proveedores de servicios, el proveedor aéreo, el proveedor hotelero, etcétera, le devuelvan esas cantidades también. También pueden ofertar el aplazamiento del viaje para disfrutarlo antes de que pase un año que el cliente puede aceptar o no. El plazo del año, si no, el consumidor no agotara ese viaje por las condiciones que sea, tendría derecho también a ese reembolso en las mismas condiciones. En el caso del alojamiento, todo dependerá de si en el país de destino los establecimientos están abiertos o cerrados. En el caso de que sigan funcionando, aunque se trata de una causa de fuerza mayor, la reclamación es mucho más complicada. Hola. ¿Estás ahí? ¿No te esperaba hoy? Nada, te llamaba para... Lo que están viendo es un vídeo, el Patronato de Turismo de Gran Canaria lo ha publicado bajo el lema Gran Canaria, mucho por vivir. Y es este vídeo para recordar que los alicientes turísticos que tiene la isla, muchos, no se marchan y que seguirán a disposición de todo aquel que lo desee disfrutar cuando todo esto pase. La cartera la pago yo. Hecho. Con esto de la distancia me faltan horas del día para verte.
caminar contigo y volver a todos esos lugares que hemos tenido la suerte de compartir. Y hablamos ahora de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que denuncian que el equipo rectoral no está contando con el alumnado, dicen, para la toma de decisiones derivadas de esta emergencia sanitaria. Con el hashtag #AsíNoULPGC han llenado las redes sociales con sus reivindicaciones. Se quejan de que los criterios para superar las prácticas externas son mucho más exigentes que lo acordado entre las universidades y el Ministerio y que habrá estudiantes que no puedan titularse este curso por eso. También exigen que se retrasen las convocatorias de exámenes, tanto la ordinaria como la extraordinaria. Nosotros proponemos que la convocatoria ordinaria se retrase al menos ligeramente 15 días para que los compañeros y compañeras con menos recursos puedan examinarse en las aulas de informática de nuestras facultades y que la convocatoria extraordinaria se lleve para septiembre, porque además sí o sí entendemos que el curso se deberá de retrasar, pues los compañeros que este año realicen la BAU no podrían empezar hasta octubre y consideramos que empezar el curso sin ellos, eso desde luego es algo injusto. Denuncia a través de las redes y en este tiempo de confinamiento hay también muchas propuestas que nos llegan a través de esas redes sociales. Hoy queremos contarles una de la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Se estrenaba esta misma tarde a las 8 en Facebook de la mano del popular actor Luis Ferrodríguez, que cada lunes, miércoles y viernes nos va a dibujar una postal de Las Palmas de Gran Canaria en cuarentena. Nos subiremos en el taxi de Adolfo para, a través de relatos cortos, conocer cómo ha modificado nuestras vidas esta pandemia y ver cosas curiosas que están ocurriendo en toda la ciudad. Queremos que el público que lo pueda seguir, los lectores que se puedan enganchar a la historia, que puedan sugerir diferentes ramas de lo que van leyendo, diferentes cosas, relaciones de personajes, etcétera, y que juntos podamos caminar en este viaje, en este taxi, subirnos todos y contar una historia y sobre todo entretener un tiempo quedándonos en casa, que es la mejor manera de superar esta pandemia. Redes que no solamente informan y entretienen, cuidado porque también hay bulos, saben que siempre hay que creer solamente en las fuentes oficiales, por eso es importante los medios de comunicación como Canarias Radio, nuestros compañeros que estos días han multiplicado su trabajo para que estén todos ustedes bien informados. Precisamente hoy conocimos el último estudio EGM, 22.000 oyentes de media se conectaron a nuestra emisora Canarias Radio de lunes a domingo durante el primer trimestre del año. Ese dato refleja también un crecimiento de 5.000 seguidores diarios más. Canarias Radio crece y suma seguidores en esta última ola de lunes a domingo con una media de 5.000 oyentes diarios más, lo que la sitúa en quinta posición por detrás de la SER, la COPE, Radio Nacional y Onda Cero. Además, la emisora autonómica crece sobre todo en el fin de semana. Hemos crecido en 5.000 oyentes el fin de semana, sin duda un premio. Los esfuerzos que se vienen haciendo, sobre todo cuando se producen grandes crisis que tienen reflejo en lo informativo. En total, la emisora suma 22.000 oyentes de lunes a domingo. En esta crisis generada por el coronavirus, Canarias Radio mantiene su programación diaria y aumenta los boletines informativos. Quiero partir una lanza por la plantilla de Canarias Radio, que además está trabajando mayoritariamente desde casa, pues ajustándonos a las especiales condiciones de esta situación. 15 horas diarias en directo en las ondas con la finalidad de informar y escuchar al oyente. Desde aquí, desde la dirección de Canarias Radio y en nombre de toda la plantilla, muchas gracias a todos. Y esta noche recuerden que tienen una cita con el programa La Huella Isleña. A partir de las 10:20 de la noche llegan a nuestra pantalla nuevos capítulos en una edición especial a la que hemos llamado El Reencuentro. Y durante estos capítulos, Mercedes Ortega se va a conectar con los descendientes isleños de ediciones anteriores del programa para conocer ahora, de primera mano, cómo están viviendo también su confinamiento en sus respectivos países. Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Uruguay, entre otros muchos. Recuerden la cita a partir de las 10:20 de esta noche, aquí en su casa, en Televisión Canaria. Bueno, y vamos agotando este lunes, que al menos nos deja ver algo de luz al final de este túnel, una luz verde en forma de esa curva que lleva ya varios días bajando y que siga así. Antes de cerrar este informativo, vamos a poner esa otra mirada de lo que les contamos cada noche aquí. Así transcurre la vida en Canarias y en el resto del mundo mientras combatimos todos juntos al virus desde casa.
Estas calles desiertas, este coche que se acelera para no encontrar a nadie, esperábamos que provocara un frenazo que ahora nos confirman. Dato más bajo de las últimas desde el 24 de marzo. 24 de marzo, una fecha para brindar en la Isla del Hierro. 13 días consecutivos sin sumar nuevos positivos. Poco positivo hay en estas piscinas selladas, en estos hoteles vacíos, muertos de soledad. Quizás sí sirva para reconocer que este virus nos hace mirar hasta el pasado de otra forma. El año pasado la ocupación hotelera y extrahotelera en Canarias superaba el 70%. Todo supera este parón que tampoco los empresarios cuestionan. La salud debe ser la gran prioridad para todos. Si lo hacen en el país de la abundancia, que empieza ahora a vaciarse. Sabes que la economía en Estados Unidos no se puede parar ni nada de eso. Nos lo cuenta Jaime, un canario en Carolina del Norte, el norte que perdió a algún dirigente. Boris Johnson, que como destaca The Times en su portada, ha sido ingresado por coronavirus. Le golpea un virus, como golpea a la policía en la India. Llega al subcontinente asiático, una cuarentena entre dolor y pobreza. Muchísima gente estaban sin comida o con una cantidad de comida muy limitada. Saldrá bien. Esa es la esperanza, la de niños como ella, que llegan a las islas o la de aquellos a los que ahora se les abren más puertas. En el momento en el que se decretó el estado de alarma, muchas familias contactaron con la Dirección General para ofrecerse. Que llegaría un virus para dejarnos sin aliento. Sin aliento se ha quedado también Marta, esta majorera sumida en un éxito desde su casa. Y como el papel aguanta todo, pues yo escribo. El papel aguanta más que lo que este planeta nos aguanta a nosotros. Ahora nos fijamos en estas columnas de vapor que se elevan para decirnos que hay que cambiar. ¿Cuándo empezamos? No lo sé, pero hoy queda un día menos. Un día menos para no olvidar que saldremos de esta seguro, pero mejor hacerlo para que nuestra huella no sea la herida mortal de este increíble planeta. Un día menos, hasta aquí el Telenoticias 2. Hacemos una pequeña pausa, solo un minuto, y volvemos con la actualidad deportiva. Hasta ahora.